Recibimos ahora al señor Dimitri Senmache, quien fue ministro del Interior hasta hace pocas semanas, censurado por el Congreso. Es una persona que tiene una trayectoria larga de compromiso contra la ciberdelincuencia y particularmente contra el abuso de la pornografía infantil en redes y en el mundo digital. Señor Senmache, ¿cómo está? Buenas noches. Habrá visto, buenas noches, supongo, ayer la respuesta que dio el ministro del Interior, que es su sucesor directo, claro, sí, con el que habrá hecho una transferencia ordenada. No, el sucesor fue Mariano González. Mariano González, 15 días, fue tampoco sí, que lo había olvidado. Sí. Después vino Willy Huerta, efectivamente. Sí. No ha hecho transferencia con él, sino con Mariano González. ¿Cómo ha vivido usted como exministro las desventuras de Mariano González y las de Willy Huerta? A ver, en principio, para mí ha sido una experiencia importante entrar como cabeza en el sector interior, porque no es algo que me sucediera de la noche a la mañana. Yo entré al sector interior en el 2001. Sí. ¿No? Desde el 2001 estuve muy cercano al sector interior y siempre he estado cercano al tema de seguridad. Había, meses antes de entrar de ministro, había estado participando como jefe de gabinete con el doctor Avelino Guillén. Justamente entonces, por eso le pregunto, que es un presidente extraordinario y alguien que renuncia porque cree que no puede ser fiel a sus convicciones éticas. Por el tema de los procesos que se estaban dando de ascenso, justamente. Así es, nosotros cuando entramos sí, nos encontramos con un proceso de ascenso ya culminado, ¿no? Justamente una de las cosas que discutíamos en estos días con algunas personas sobre el tema del interior era la necesidad de fortalecer la institucionalidad, pero la institucionalidad no solamente pasa por lo que ha hecho el Congreso, que me parece correcto, de definir una norma que de alguna u otra manera ponga un ropaje para que el nuevo comandante general pueda estar por lo menos 2 años, como lo es en las Fuerzas Armadas. O sea, no estamos haciendo algo totalmente distinto de lo que ya hay en las Fuerzas Armadas. Cuando se designa un comandante general en las Fuerzas Armadas, esta persona puede ser removida solamente por ciertas causales. Sí. Esto no existía en la ley de la policía, sí, y al no existir, al ser una prerrogativa, puede ser utilizada discrecionalmente, arbitrariamente. Exacto. Interesadamente. Pero eso es un tema que tiene que solucionarlo justamente un Parlamento. El Parlamento es que tiene que revisar las normas, tiene que ver qué normas tienen que ser modificadas. La ley de la policía es una ley antigua que debería también ser, no solamente en esa parte vista, sino hay otros temas. Por ejemplo, la ley de ascensos, ¿no? Porque cada año se conforman comisiones de ascenso. Por ejemplo, esta ahora se va a formar de coroneles a generales. Pero si bien la carrera policial puede ser fácilmente transparentada hasta el grado de coronel, el pasar de coronel al general es donde se hace más oscuro ese proceso. Sin y ese duda. procedimiento se tiene que transparentar. Respecto de lo que dice usted que son necesidades, el Congreso aprobó hace unos días, hace un par de semanas, una ley obligando a que el comandante general permanezca al menos 2 años, permanezca 2 años, exacto, que no ha sido todavía promulgada por el presidente Castillo. Claro, eso es un tema meramente administrativo que tiene que promulgarse. No necesariamente. El presidente en muchas... No, usted creo que es asesor del presidente Castillo. No, yo cuando me ha citado para hablar, voy como... A título externo. No soy un asesor, porque para ser asesor tendría que haber un compromiso más adicional. Lo que sucede es que el presidente... Yo lo conozco al presidente cuando entro a ser ministro. Antes no tenía ninguna relación con él. En ese lapso, de alguna u otra manera, la cercanía que he tenido con él y la forma como la que yo me comunico con él, quizás le ha generado cierta confianza para consultarme ciertos temas. Y me consulta, yo le digo las cosas, no necesariamente tiene que tomarlas como yo las digo, ¿no? Naturalmente. Ahora, usted, debía comentarme su opinión sobre la gestión de los 2 ministros que lo han sucedido a usted. En realidad, es muy difícil comentar gestiones, porque una gestión, en realidad, se necesita tener ejecución de un plan. Y no hay posibilidad de hacerlo en menos de 2, 3, 4 semanas. ¿No? González? Bueno, eso tendría que decirlo el presidente. Tendrá una opinión. Pero es que en realidad es muy difícil poder definir claramente cuál ha sido el objetivo, teniendo en cuenta que el cargo de ministro es un cargo justamente de libre disponibilidad del presidente. Es decir, lo designa y lo remueve. Tiene que haber razones
para nombrar a alguien y razones para sacarlo. Cuando hablamos de las normas, hablamos de que hay cargos en el Estado que son de confianza. Libre, pero eso no significa de libre que designación y de libre remoción. Sí. De libre remoción. O sea, no puede, no necesariamente tienes que renunciar, te pueden dar por concluida. Entonces, su opinión sobre la actual situación... Es difícil porque un ministro necesita tener una mínima continuidad para implementar ciertos planes. Se necesita enfrentar el tema de inseguridad y lo que encuentra un ministro, lo que yo encontré, es que necesitas ordenar temas al interior de la policía, al interior del sector interior, al interior de los procesos, cómo se siguen dentro del sector. Mientras y eso fue ministro toma usted tiempo. o antes, cuando ya estaba en el ministerio, porque nos ha recordado que ha entrado con Avelino Guillén, ¿usted conoció al coronel Colchado? Sí, lo conozco. ¿Y qué opinión se formó de él? Buena, incluso... Buena, solo buena. Bueno, es que no soy amigo de él, sino simplemente lo conozco. Pero vio su hoja de vida. Sí, por eso le digo, es buena, ¿no? Es buena. ¿Y cómo reacciona? Incluso he tenido la oportunidad de, en su momento, cuando nosotros llegamos con el doctor Avelino Guillén, llegamos hacia finales de año, es la época de las invitaciones. Y encontramos con que querían debilitar mucho a la DIVIAC, y esa es una de las cosas que al mando del ministro Guillén pudimos evitar. Y una de las cosas que evitamos es que, por ejemplo, pasen a retiro a muchas personas especialistas de la DIVIAC, ¿no? Entre otros Colchado. Sí, sí. ¿Y quién quería hacer eso y por qué? Bueno, cada año hay renovación de cuadros. Y eso es, justamente por eso digo que estos procesos tienen que ser transparentados, porque si no, al ser simplemente una decisión del comandante general o de la comisión que se forma, es muy difícil poder dar o conseguir argumentos. Pero usted, ¿no? ¿Qué cosa sintió? ¿Cuál era la razón por la que alguien quería interrumpir la carrera de Harvey Colchado? No, más allá, nosotros no vimos a una persona, vimos a la DIVIAC. Querían debilitar a la DIVIAC en general. Sí, porque es una institución, es un grupo que se creó en el año 2016, que de alguna u otra manera ha dado ciertos resultados que han golpeado a distintos sectores, ¿no? Que tienen de alguna u otra manera poder. Entonces, estos sectores pudieran... Yo estoy especulando ahí, ¿no? Porque no tengo una prueba que me diga esto es lo que esté, pero pudieran no estar muy de acuerdo con la actuación de la DIVIAC, ¿no? Entonces, lo que nosotros notamos es que se estaba sacando a personal altamente calificado para trasladarlos a otras unidades, cosa que ese es algo común que se está haciendo. Sí, pero cuando es un personal especializado en inteligencia o investigaciones especiales, criminales como la DIVIAC, y pasarlos a ocuparse del medio ambiente, por importante que sea el medio ambiente. Yo pienso que es el caso de Harvey Colchado, que está en medio ambiente o algo así, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué no se ha hallado a Juan Silva? Bueno, en realidad no es fácil, y esa es una de las cosas que yo les decía cuando estaba el ministro, porque salió el almirante Cueto a darme un ultimátum, ¿no? O lo encuentran en una semana o lo censuramos. No es una cuestión de que uno decida encontrar o no a una persona, no es tan fácil. Tal es así que el señor Pacheco se ha entregado, no ha sido encontrado, ¿no? Sino ha sido ese entregado. ¿Por qué? Porque estas personas, al ocultarse y al cortar cualquier comunicación con sus familiares, porque lo que hace la policía es comenzar a seguir a familiares, a lugares comunes, y todo el procedimiento natural que hace la policía, que investiga estos casos para capturar, para dar con la persona. Pero si esta persona tiene los suficientes recursos para mantenerse en la clandestinidad, lo va a seguir haciendo, ¿no? De acuerdo. Pero entonces, ¿había gente interesada en que no se halle a Juan Silva o no? Yo supongo que sí, siempre tiene que haber, ¿no? O sea, obviamente, si esta persona está investigada por algo y que tiene que dar cuenta por algo, hay personas que pudieran sentir que si esto se conoce, pudieran verse directa o indirectamente perjudicados, y entonces no estarían muy de acuerdo. Pero lo que nunca hubo es, de mi parte por lo menos, como ministro, o el director general de ese entonces, que es el recientemente dado de baja, el general Vera, que entró conmigo, en ningún momento nosotros hicimos algo para impedir que se detenga a la persona, impedir que se ubique a esta persona o facilitarle la fuga. Lo que simplemente se hizo en la censura es un tema político, de censurarme por las muertes de Atico, 14 muertes que yo no podía impedir
que eso suceda, más bien impedí que eso se volviese a cometer, porque... Pero no se aclaró nunca mucho qué es lo que pasó y quién llevó esas armas y qué armas eran y quién pagó, ¿no? En realidad, yo lo expuse en el Congreso. El día 1 de junio hubieron dos grupos, Atico Calpa y Calpa Renace, que son formadas de alguna u otra manera por una empresa, y estas dos se comienzan a pelear las concesiones que hay en ese lugar. Y obviamente lo que está pasando también, está pasando ahora en la parte de Patás, en la parte de Otusco. Y la Libertad. Exacto. Pero con armas de guerra. Exacto. Con armas de guerra. Con armas de guerra. Nosotros hemos estado, cuando era ministro, pudimos visitar en Trujillo una exposición que nos hizo en ese entonces el general Angulo, que estaba en ese momento jefe de región, y nos mostró la investigación que se estaba haciendo en relación a ciertos grupos, muchos de ellos extranjeros, que sirven de vigilancia o de seguridad de mineros ilegales y están armados con armas de alto alcance. ¿Usted cree que hay razones para sancionar al coronel Harvey Colchado? Usted habrá leído el documento que el presidente envía al inspector general, ¿no? En principio, el primer funcionario público es el presidente. Sí. De ahí hacia abajo, todos los funcionarios son pasibles de cualquier investigación. Pero acá se pide sanción. Ya, pero esa es una investigación. Uno puede pedir... me acuerdo mucho... Expulsión de la policía. Me acuerdo mucho a mi padre, que también es abogado, le dijeron una vez un profesor, le dice, tú puedes pedir los clavos de Cristo, a que te los den es otra cosa. Entonces uno puede pedir muchas cosas, pero lo que tiene que hacer es fundamentar por qué lo pide y la persona que va a tomar esa decisión, en este caso inspectoría, tendrá que evaluar si califica o no toda y cada una de las cosas. ¿La inspectoría puede resistir a la voluntad del presidente, sobre todo si el presidente, luego de hacer este pedido, cambia a los 3 oficiales de más alto rango de la policía? Yo tengo una percepción de la policía muy alta. Yo estoy convencido de que en la policía hay personal oficial y suboficial altamente calificado que no está dispuesto a manchar la institución por nada. ¿Pero qué pueden hacer? Pierden su carrera, los echan, como están echando a varias personas. Por eso que cuando hablo del fortalecimiento de la institución hay que transparentar. Porque, por ejemplo, una persona que ya en el grado tiene una cantidad de años suficiente y se prevé que ya no va a poder incrementar su grado, es pasado a retiro normalmente. Y eso es cada año. Entonces, al fin de la carrera, no en la situación en la que está Colchado, que puede todavía ser muy útil a la policía, ¿no? No, él ya está también, es invitable, él es invitable también. Bueno, por otra parte, ¿han habido cambios en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior? Acaba de entrar Bonilla, ¿no? Pues Bonilla, efectivamente. Es un buen elemento, ¿Ya? Lo conozco de años, lo conozco de varios años, es ex-GEIN. Es una persona altamente calificada y espero que haga todo lo necesario para, por lo menos, devolver la estabilidad que debería tener la DIGIMIN, ¿no? La DIGIMIN, hay que tener en cuenta también que la DIGIMIN es un órgano de inteligencia del sector interior, distinto a la DIRIN. Y del Ministerio, ¿no? distinto a la Policía y distinto que la DINI, que es de la PCM, ¿no? Bueno, es que la DINI es el ente rector de la inteligencia. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá, el señor Sen Mache. Gracias por habernos dado luces sobre algunos procedimientos y por invocar a que se respete la institución de la policía. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Todo se sabe.